Bueno, ante todo, muy buenos días. Vamos a dar inicio a las actividades programadas para el día de hoy. Ante todo, mi nombre es Rider Wilder Barzola Rojas. Quiero felicitarles a ustedes por tener la acogida del curso, ¿no? El curso taller. Y por otra parte, durante todo el desarrollo de este curso, vamos a ir explicando paso a paso cómo es el procedimiento de la vía endovenosa, y también de repente tienen alguna experiencia y vamos sacando las dudas. Entonces vamos a empezar con este tema, que es el procedimiento de endovenoso o intravenoso. Es sinónimos, ya es la misma vía que va dentro de la vena. Ya en enfermería lo llamamos mayormente endovenoso, también algunos lo llaman intravenoso. Quiere decir que el medicamento o la sustancia química, farmacológica, va a ir dentro de la vena, ¿ya? Entonces es un pequeño preámbulo, pero antes de ello nosotros tenemos que tener siempre presente que al administrar un medicamento a un paciente, por cualquier vía que sea, vía oral, pueden ser tabletas, subcutánea, intramuscular, endovenoso, tienen que tener presente estos 10 correctos. Los 10 correctos, ¿ya? Vaya a ser que estén 2 o 3 compañeros juntos, dicen, no, tú preparas el medicamento y yo lo administro. No, eso no vale. O de repente dicen, no, tú preparas, tú desinfectas la zona para administrar y yo administro. Tampoco. El que va a administrar y se hace responsable desde el preparado hasta la administración del paciente y luego explicarle qué les están administrando, ¿ya? Entonces, esos son los 10 correctos. Lo van a encontrar ustedes en todas las vías que van a administrar, ya sea vía oral, sublingual, intramuscular, endovenoso, subcutáneo, hasta rectal también. Todo eso siempre se respeta esto. Antes eran 5 correctos, ahora son 10 correctos. Van aumentando. Siempre las investigaciones hacen de limar algunas dudas. Ahora es 10 correctos, no sabemos, de repente ahora más adelante 15 correctos, 20 correctos. Esos son los 10 correctos. Medicamento correcto, tienen que ver en la receta, si dice metamizol, tiene que decir la ampolla metamizol, ¿ya? ¿Qué más? Paciente correcto, dice el paciente Tomás Valle, tiene que decir en la receta Tomás Valle, ¿ya? ¿Qué más? Vía correcta, dosis correcta, se le va a administrar 2 ampollas, no le puedes poner media ampolla o una ampolla y media, no. En adultos normalmente utilizamos por ampollas, pero en niños pediátricos ya es por dosis, es manejable, ya es un cálculo matemático, pero tenemos que sacar la dosis, ya eso se llama dosis correcta. La vía correcta es por qué vía se va a administrar. Como ya les comenté, puede ser vía oral, vía intramuscular o endovenoso. También hay vía intraósea. Entonces, ahí especifica en la receta qué vía se va a dar. Y la hora correcta. De repente se administra a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana tiene que ser. Puede ser un rango de error, pues no, de 5 a 6 minutos. Puede ser 5 minutos antes o 5 minutos después, pero ya no podemos exagerar. Si a las 10 le toca, a las 11, 12 no le vamos a poner. Malogra el periodo entre las dosis que se dan, ¿ya? ¿Qué más? Verificar la fecha de caducidad del medicamento. Eso es importante. A veces las farmacias están al borde ya de los medicamentos de su fecha de caducidad, entonces te venden. Entonces te compras 6 para 3 días, no, era el día de hoy la fecha máxima de caducidad. Mañana pasado ya venció. Entonces
Muy aparte de eso, siempre los medicamentos tienen un tiempo de vida pues de 3, 4 años, lo prolongan su tiempo, ¿no? Pero ya imagínense que esté 4 o 5 años en el mercado y su fecha de caducidad está para el día de mañana y te pasaste 3, 4 días, automáticamente puede causar reacciones en el paciente, ¿ya? Puede causar reacciones en el paciente, o como también su principio activo, por ejemplo el metamizol está hecho para bajar la fiebre y el dolor, de repente ya su principio activo ha disminuido o no existe. Entonces en vano le estamos colocando, ¿no? Entonces es importante la fecha de vencimiento o de caducidad. ¿Qué más? Prepare y administre ustedes mismos el medicamento. Entonces, ustedes lo tienen que preparar y ustedes lo tienen que administrar. Uno responsable, no se vale a dos, ¿ya? Registre usted mismo el medicamento y la hora que has administrado. Entonces, ustedes tienen que tener un cuaderno de apunte, una libretita de apunte, el medicamento que le están administrando y la hora, lo que le están administrando, y la vía, lo que le están administrando. ¿Por qué vía? Tienen que registrar eso, ¿ya? Y al final firman, pues, ¿no? Su nombre y otro. ¿Qué más? La velocidad de infusión correcta. Esto es cuando ustedes administran mayormente por vía intramuscular o endovenoso. Muchas veces por la vena lo pasamos así rápido. No, eso es lento. Cuando es con endovenoso continuo, es lento. Que si nosotros administramos rápido, el paciente puede provocar algunas reacciones, ¿ya? Entonces lento. En cambio, cuando es intramuscular también es lento, lento y lento. Tampoco podemos presionar rápido la jeringa y administrarlo rápido, porque causa dolor, ¿ya? ¿Qué más? Estar enterado de posibles alteraciones. Siempre ustedes cuando van a administrar un medicamento tienen que informarle al paciente qué es lo que le va a producir. Pacientes, por ejemplo, que hacen reacción alérgica, se le va a poner la clorfenamina, le van a decir, no, este pacientito, este medicamento, señor tal, te va a causar sueño después de 5 o 6 minutos, te va a causar escozor en las vías vaginales, en las axilas. Entonces eso no es preocupante. Entonces ya él está avisado, el paciente, ¿no? Ya está informado. Igual cuando quieren colocar, por ejemplo, Plidam para el dolor, tienen que informar, este medicamento es bien grasoso, oleoso, entonces te va a causar ardor en toda la vena hasta que llega al corazón, pero también va a desaparecer conforme va pasando, desaparece rápido. Entonces ya lo preparas psicológicamente al paciente, entonces ya el paciente no se va a molestar cuando estás administrando el medicamento, ¿no? Y así disminuimos su ansiedad del pacientito. ¿Qué más? Estar enterado de posibles alteraciones, ¿no? Ya eso creo que ya les expliqué, siempre hay que tener presente eso. Todo esto es importante porque si nosotros no manejamos esto, de repente vamos a hacer las cosas a la deriva y nos desorganizamos, ¿ya? Entonces, viendo eso, nosotros el día de hoy vamos a tratar solo de la vía endovenosa, ¿ya? Entonces, la vía endovenosa es la vía parenteral que permite la introducción directa del medicamento hacia la vena, ¿ya? Su nombre mismo lo dice. Y por ser una vía endovenosa por donde circula la sangre, va directamente hacia el corazón. Es decir, el medicamento se va directamente hacia el corazón a través de la circulación. Eso quiere decir que no es como que administremos un medicamento por vía intramuscular o por vía oral, llega al estómago, luego tiene que absorberse, va lento, ¿no? Pero en cambio en la vía endovenosa es rápido, su acción es rápida, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso, su acción es rápida, espontánea. Entonces, nosotros vemos ahí en la imagen, la primera imagen es vía endovenosa, que directamente va al corazón y en el corazón rápidamente se absorbe y distribuye a todas las partes del cuerpo y su efecto es rápido.
Mientras que en la vía intramuscular no hay que esperar que se absorbe, luego pasa al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo demora unos 20 a 15 minutos, pero en la vía endovenosa es rápida. Es de repente la vía más útil que nosotros necesitamos cuando un paciente, por ejemplo, esté con cólicos, dolores, cefaleas. Entonces es la vía más rápida que podemos utilizar, ¿ya? Normalmente en urgencia y emergencias lo utilizamos esa vía para poder disminuir sus dolencias de los pacientes, ¿ya? ¿Qué más? No siempre todos los medicamentos se van a administrar por vía endovenosa, hay que tener presente, ya siempre hay que ver la receta del medicamento. Lo que dice el médico tenemos que administrar. Hay algunos medicamentos que no se pueden administrar por vía endovenosa, ¿ya? Entonces, con esto les digo, no todos los medicamentos se administran por vía endovenosa. Hay ciertos medicamentos que tienen su propia vía de administración, ¿ya? Entonces, eso quede bien claro. Entonces, yo, por el hecho que digo, no, la vía endovenosa es la más rápida y más efectiva para poder disminuir todas las dolencias de los pacientes, entonces no vayan a decir que todos los medicamentos por vía endovenosa, no. Todos los medicamentos tienen su vía, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos un paciente que se esté enronchando por comer mariscos o se levantó muy temprano, estuvo con su migraña, se fue a la farmacia, se compró un medicamento y le hizo una reacción alérgica, empezó a enroncharse. Entonces, como dijo el licenciado, la vía endovenosa es más rápida y voy y me compro adrenalina y me pongo por la vena. No. Entonces, mayormente la adrenalina, que es la que nos puede salvar la vida de eso, se pone por vía subcutánea. Igual, de repente ven que un paciente está con insulina alta, su glucosa está alto por 300, 400, le tomaron en su glucómetro y sale 300, 400. Entonces, no, el licenciado ha dicho la vía endovenosa más rápida, agarro, le pongo la insulina en la vena. Tampoco. Que la insulina tiene su propia vía, que es subcutáneo, se puede poner en el ombligo o en los hombros, ¿ya? Entonces siempre eso hay que ver, ¿ya? Es un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener las distintas zonas para poder encontrar una vena y poder administrar. El detalle está que no todos los pacientes o no todos los seres humanos tenemos la misma anatomía. De persona a persona siempre hay cambios en su anatomía. Algunos tenemos unas venas prominentes, otras venas muy sencillas. Pacientes, por ejemplo, que sufren de cáncer, tienen las venas muy delgaditas. Después de haber hecho su quimioterapia y su radioterapia, el calibre de las venas son como pequeños hilos. Entonces, es muy difícil. Y también en los pacientes que sufren de migraña, sus venas son callosas, porque ya de tanto ponerles medicamentos por vena, ya las venas se ponen duras, como especie de callos, ¿ya? Entonces, estas son todas las venas que podemos tener en nuestro brazo, ya en todos los pacientes. Tenemos mayormente la vena más prominente, vamos a encontrar la vena basílica, ya, y la vena cefálica. Las dos venas que encontramos aquí en el brazo, más prominentes. Luego seguimos bajando al antebrazo, igual. Mayormente, ¿qué hacemos? Todos apuntamos a la vena más gruesa. ¿Y dónde la encontramos? En la flexura, a esta altura, ¿no? Y todos tratamos de apuntar a la vena mediana. Pero el detalle es, si al paciente le vamos a dejar por 3 o 4 horas, por ejemplo, pasando un suero, ese pacientito se puede mover. Entonces lo va a doblar al catéter. Y de repente, si lo mueve, lo va a acodar y se dobla el catéter, después malogró la vía y ya no va a pasar con facilidad, porque ya está doblado. Entonces, de preferencia es no colocar el catéter
o el medicamento en la flexura, ¿ya? Porque eso incomoda al paciente y de hecho lo va a malograr cuando flexiona, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es. Mayormente tenemos que buscar las venas desde la parte distal. No podemos irnos de frente a la parte proximal, sino a la parte distal. Debemos empezar de aquí del dorso de la mano y si no hay aquí, debemos buscar aquí en el antebrazo y luego al brazo. ¿Ya? Entonces de la parte distal, entonces aquí tenemos un plexo dorsal, algunos tenemos buen calibre y si no encontramos aquí, pasamos al antebrazo, también tenemos dos venas ahí de regular calibre, la basílica y la cefálica, que nos pueden ayudar, sí, dependiendo de cómo también nosotros lo estimulamos. Tenemos que ligar y ligando y se ve la prominencia que sale, ¿no? Entonces, esa es la anatomía para poder nosotros buscar. Hay pacientitos que no tienen tan visibles, algunos optan en el pie. Entonces, mayormente en los ancianos no se puede colocar en el pie. ¿Por qué? Porque los ancianos tienden a hacer trombos. Entonces, una vez que se hace un trombo, va a viajar por todo su cuerpito, en las pequeñas arterias donde queda, se va a obstruir y puede dar un infarto. ¿Ya? Entonces, no recomiendo que se coloque en los pies. Ahí nuevamente vemos las zonas, ¿ya? Tenemos al plexo del dorso, todas las venas que podemos tener, y acá tenemos a la basílica y a la cefálica, ¿no? Y acá lo que nos le di, todos apuntan a esta parte de esta vena, pero yo les recomiendo por toda la experiencia que he tenido y que he visto que no debe ir ahí, porque cuando el paciente quiere comer, se dobla, ¿ya? Entonces, y más aún, ustedes ven en los hospitales, a veces a los pacientitos también le colocan ahí, pero los pacientitos cuando quieren comer lo doblan, ya se malogró, pues, ¿ya? Entonces, no debe ir ahí. Una consulta. Sí. Un paciente que tiene varices, ¿se le puede poner la vitamina C? Vamos a llegar a ese tema. Vamos a llegar a ese tema, no hay que saltarte. Vamos a llegar. Entonces, cuando nosotros ya hemos elegido nuestra vena, hemos visto el calibre, hemos ligado, tenemos también que tener presente el tiempo de duración. Nosotros no podemos ver una vena, la más gruesa, y simplemente para ponerle un bolo de, por ejemplo, de metamizol, ponerle con jeringa y malogramos la vena. Entonces lo que nos conviene es guardar esas venas más gruesas para un tratamiento a largo plazo. A largo plazo. Lo que debemos utilizar las venas para tratamiento corto, como ponerle con jeringa por 5 minutos, las más pequeñas. ¿Ya? Las más gruesas debemos guardarnos para tratamientos de 2, 3, 4 días. ¿Ya? Entonces, cuando el médico les indica a ustedes, van a poner por ejemplo, la ceftriaxona, un antibiótico, cada 8 horas, por 4 días. Entonces, nosotros empezaremos administrando a las 2, a las 10 y a las 6 de la mañana. Y así seguiremos por 4 días. Entonces, en ese lapso nosotros vamos a utilizar que la vena sea buena, pues. Entonces tenemos que utilizar, porque el tratamiento va a ser largo, entonces tenemos que utilizar buenas venas. Pero en otros casos el médico le va a decir, no, solamente ponle su metoclopramida hoy día a las 3 de la tarde y nada más. Entonces, ya como va a ser solamente una dosis, entonces agarro una jeringa de 10 o de 20, le cargo y le pongo. Y le retiro. Ya, ese es el detalle, ¿no? Una cosa es cuando el tratamiento va a ser por 3, 4 días
ahí sí utilizamos lo que es el catéter. Pero si el tratamiento va a ser solo por un día, solamente utilizaremos una jeringa de 10 o de 20, administramos y retiramos. Ya es un tratamiento corto. Pero también hay tratamientos que solamente le vas a poner un día, pero que te va a durar 3 o 4 horas. Entonces eso se llama tratamiento mediano. Por ejemplo, tanto que hablan de la vitamina C. Algunos reciben una dosis y entonces el tratamiento puede durar 2 o 3 horas. Entonces necesariamente va a tener que haber un catéter. No podemos hacer con una jeringa, no, sino un catéter y dejarle, porque el tratamiento va a durar 3 horas. ¿Ya? Entonces hay tratamiento corto, tratamiento mediano y tratamiento largo. Dependiendo de eso, nosotros vamos a decidir qué utilizar, catéter o jeringa. Mayormente los catéteres se utilizan cuando el tratamiento es largo. Y cuando es corto, una jeringa de 10 o de 20 con su aguja y le administramos y retiramos. Y cuando es mediano, de 2 o 3 horas, utilizamos un catéter. ¿Por qué? Porque si utilizamos una aguja, el paciente puede moverse y la aguja corta rapidito y se malogró. ¿Ya? Nada más. ¿Qué más? También tenemos que tener presente siempre la edad del paciente. ¿Ya? No es la misma consistencia de las paredes de la vena de un niño, de un adulto y de un anciano. De un anciano es más lábil, es rápido de romperse. Ustedes colocan, ni bien está colocando, ¡plum!, se revienta y se hace su hematoma. En cambio, en un joven no, es más duro, las paredes de una vena es duro. En cambio, en un niñito, por ejemplo, de 2 o 3 añitos, también es como un cascarón de un huevito. Le colocas, ¡pum!, también se revienta. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que tener paciencia y calma y sujetar bien. Porque si nosotros queremos poner que el paciente esté moviendo, se nos va a romper rapidito. ¿Ya? Entonces, eso es. Nunca hay que colocar los catéteres o los endovenosos cuando ustedes ven en la zona que han decidido hay una herida o posible reacción, o hay una quemadura, o lo ven la piel en mal estado, no se coloca. ¿Por qué? Porque si está en mal estado, consigo mismo, cuando al momento de inyectar, consigo mismo puede pasar muchas bacterias y se contamina. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. Entonces, acá está lo que les dije del tratamiento directo, intermedio y continuo, ¿no? Entonces, mayormente los continuos nos dejan en casa. Algunos tienen sus enfermeros particulares y se llevan a su casa a los pacientitos para darle el tratamiento por 3 o 4 días. ¿Ya? Entonces, tienen su vía ahí, entonces le van pasando su suero, algunos le pasan su dextrosa y luego su medicamento en su casa, porque el tratamiento va a ser por 4 días, o 5 días, o 7 días. Pero ya les dije, intermitente es lo que les dije, ¿no? Por ejemplo, ustedes no quiero que me pongan vitamina C, entonces me administran, me durará 3 o 4 horas y luego me retiran. ¿Ya? En cambio, el directo es cuando me administra y luego inmediatamente me retira. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Nuestras jeringas pueden ser de 10 o de 20. Actualmente todas las jeringas vienen ya con una aguja incrustada. ¿Ya? Su 18, su aguja 20, ¿no? 20 es. Y nosotros, muy aparte de ello, tenemos que tener nuestra aguja 18. Porque con esa aguja, que lo que viene la jeringa, con ese vamos a administrar el tratamiento. Y con la aguja 18 vamos a cargar. Pero usted dirá, profesor, ¿y por qué no se puede cargar con
con la propia aguja que viene de la jeringa. Pierde el filo, muy bien. A la hora de aspirar, algunos friccionan con la ampolla, ya sea con el material de vidrio o de plástico, friccionan y pierden el filo. Entonces, a la hora que le van a inyectar al paciente, se pone duro, no es fácil de ingresar y le causa más dolor al paciente. Y por otra parte, que al aspirar, luego sacar, lo estamos manipulando al medio ambiente y se contamina. ¿Ya? De preferencia, la aguja 18 es lo que nos sirve para cargar todo tipo de medicamento. ¿Ya? La 18. ¿Qué más? El algodón, obviamente con alcohol, ¿no? Nuestra solución a administrar puede ser nuestro suero vitaminado, cloruro de sodio, dextrosas, medicamentos, su vitamina C, su suero vitaminado, sus antibióticos, lo que se va a administrar. Nuestros guantes desechables, la ligadura y el esparadrapo. Ya en estos últimos años ya no se está utilizando ya el esparadrapo porque en cierta medida causa laceraciones en la piel. Entonces ya se está reemplazando por el tegader. El tegader o el apósito adhesivo. Son pequeñas laminitas de diferente tamaño. Se adhiere perfectamente a la piel y a la hora de retirar no causa daño. ¿Ya? Entonces, el procedimiento es lo siguiente. Siempre debemos leer bien la receta, relacionarlo con el paciente. A veces estamos en el hospital y dicen, no, paciente de la cama 1, paciente de la cama 2, y por ahí de repente han hecho cambio de movimiento de camas, entonces el paciente de la cama 1 ha pasado a la cama 5. Entonces, dice, no, esta es la medicina del paciente de la cama 1, pero ya no es el paciente, pues ya está en la cama 5. Entonces, llamarlo por su nombre al paciente, ¿ya? Llamarlo por su nombre. Ustedes van a la farmacia, entonces, curiosamente, los 2 o 3 personas han ido y de la misma clínica tienen la receta. Entonces, le dieron a la señorita de farmacia y ella lo mezcló, les dio el medicamento y su receta. Llegan a casa cogiendo la bolsa y no es el medicamento. Entonces, antes de administrar el medicamento, tienen que leer el nombre del paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Luego, el lavado de manos. No podemos administrar ningún medicamento si nosotros no nos lavamos la mano. En el lavado de manos hay varios tipos. Hay lavado quirúrgico, el lavado clínico y el lavado doméstico. Lavado doméstico es lo que lo hacemos en casa, ¿no? Nuestro jabón líquido, nuestro jabón sólido, lo hacemos, enjuagamos y ya está. Otros agarran ayudín, ya está, ¿no? Pero no debe ser así. Para administrar un medicamento, por lo menos tenemos que asimilar al lavado clínico, ¿ya? Entonces, cogen el jabón con una mano, empiezan a hacer movimiento, ¿no? Palma con palma, cruzamos, dedos se cruzan, luego volteamos, otra vez volteamos a la otra mano, ya está, luego rascamos para que nuestras uñas se limpien, igualito, y luego gordo y enjuagamos, ya está. Al menos ahí hemos barrido una cantidad de bacterias, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante, porque si nosotros no nos lavamos la mano, ese paciente puede hacer infección en la zona donde le estamos colocando. Eso es bueno. ¿Qué más? Preparación del material. Lo tenemos que tener listo los materiales que vamos a utilizar. Es preferible en un campo, lo armamos todito y que esté a disposición. ¿Por qué? Porque una vez que administran al paciente,
de repente no tienen algodón, ya le están pinchando al paciente, lo dejan pinchado, van corriendo a tirar su algodón. Ya está con el catéter, no está preparado su suero, van corriendo a armar su suero, vuelven corriendo. Entonces eso no debe suceder. A veces las enfermeras en los hospitales no han llevado todos los materiales, al pobre técnico ahorita, pásame el suero, pásame el algodón, pásame esto, pobre técnico tiene corriendo, vuelve, otra vez. Entonces no ha ido preparado, ¿no? Tiene que ir todos los materiales en su cubeta o si no en su campo, ya, para evitar eso, porque si no, el paciente también, pues, los pacientes tienen una psicología inmediata de determinar si eres un personal idóneo o si estás en aprendizaje. Ellos rapidito cuando tú le demuestras que lo estás haciendo realmente bien las cosas, fallaste una vez en encontrar vena, te dan la otra vena, pero ya saben que tú sabes, dominas, no se molestan. Pero si te ven que no, ya fallaste, si dudas en hacer, no, ya no quiero, te dicen, se molesta. ¿Ya? Entonces eso. ¿Qué más? Colocar al paciente en posición cómoda y adecuada para el procedimiento. Cuando le vamos a administrar al paciente tratamiento que va a durar días, de hecho tiene que estar en una camilla o en su cama. Cuando le vamos a administrar al paciente endovenoso, de preferencia que va a ser administrarle y nada más, tiene que estar en su camilla. ¿Por qué? Ha habido casos de que pacientes lo han administrado cuando está en la silla. Entonces, por ejemplo, el metamizol, entonces de repente ¡pum!, se cayó al piso. El paciente ha venido por vómitos y le indican su Gravol. Entonces, como el Gravol al momento que te administra un poco, causa sueño y sensación de que el mundo gira alrededor tuyo, ¡pum!, se cayó. Entonces, todos los pacientes de preferencia se administra echado en una camilla, por todas las vías que sean. Igual le quieren administrar intramuscular, igualito. Vamos en la nalga, por ejemplo, metamizol, duele. Entonces el paciente hace esto, ¡pum!, se cayó para atrás. Porque duele desde el lugar hacia las extremidades. Entonces, para evitar todas esas complicaciones, mejor echamos al paciente en su camilla y le administramos. Luego, no olvides los 10 correctos. Volvemos a repasar eso. No olviden los 10 correctos. Cerciorarse bien que están con el paciente indicado. Luego pasaremos a explicarle pues al paciente qué le vamos a hacer. Porque no podemos ir todo, no, échate, dame tu mano, te voy a poner el medicamento. El pobre pacientito robó, no es robó, no, entonces tenemos que explicarle, no, señor, buenos días, soy la licenciada María, te voy a administrar tu medicamento, el metamizol, porque estás con fiebre, entonces esto te va a ayudar. Entonces el paciente ya te va a colaborar y al mismo prácticamente abres la puerta para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Pero si él tú no le explicas, él se cierra, ¿no? A veces te mandan a la madre cuando le haces así. Sí, hay casos. Entonces ustedes tienen que trabajarle psicológicamente al paciente y explicarle, ¿no?, cómo va a ser el procedimiento, cuánto tiempo va a durar y qué le va a aliviar. Y luego registrar el procedimiento. Entonces ustedes registrarán, se le puso metamizol a las 12 del día porque ha hecho fiebre por vía endovenosa. El paciente no presenta ningún síntoma, ninguna reacción después de administrarle el medicamento. Ya. Y también cuando terminan de administrar, ya señor, listo, chao. No se van a ir, pues. Tienen que estar por lo menos 10 a 15 minutos observándole cómo va la reacción. Porque hay pacientitos que nunca no saben si es alérgico o no es alérgico al medicamento. Por ejemplo, le ponen ketoprofeno para el dolor y ya le pusiste, ya señor, muy bien, gracias, chao. Entonces, el familiar te llama en una hora, dice, ¿sabes qué? Mi paciente está enronchando, entonces su carita está roja. Entonces tienes que volver y verlo y
ya para que vueles, pues depende del paciente ya ha hecho paro respiratorio. Entonces tienes que observar y ir viendo de preferencia la cara y el pecho, ¿no? Y los brazos. Ahí es donde mayormente se observa la reacción. La cara, los brazos. Pues evitemos todo eso. Una vez ya que pasaron 10 a 15 minutos, entonces ya podemos cerciorarnos que no hay reacción y nos pasamos a retirar. Y guardamos todas las cosas. Hay algunos que al momento de colocar el catéter es látex y dentro del látex va un metal. Entonces, a la hora de colocar, sacas el metal y queda solamente el látex adherido al equipo. Entonces, ese metal siempre lo dejan en su cabecera del paciente o en su costadito del paciente. El familiar va a atender su cama o a ver o a registrar, está la aguja ahí. Entonces, eso se tiene que guardar. Ya, o de repente el pacientito así, de repente lo agarró y se pinchó con la aguja. Entonces hay que botar esa aguja.